¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vamos a seguir dando seguimiento pues a este debate que se ha dado en este Parlamento abierto en vías de esta reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver pues dos preguntas y dos respuestas. Una de ellas, una pregunta de estas la hace Gabriel Cuadri, quien pues dice que CFE y el gobierno mienten, que todo lo que están diciendo es mentira y que realmente CFE funciona con puro combustóleo. Esto es lo que está diciendo Gabriel Cuadri. El ponente de CFE le dice, es que realmente ustedes lo han hecho ver así, porque CFE, el 48% de su energía es limpia, solo el 8% es con combustibles fósiles. Ellos tienen que buscar las acreditaciones en otros lados porque aquí en México no se las dan debido a que pues ellos le llaman energía limpia solamente a la solar y a la de aire, pero no dicen que son intermitentes. Incluso Iberdrola, cuando no hay aire, no hay viento, no hay sol, recurre al gas y esa no es energía limpia, solamente porque tienen sus instalaciones con ventiladores y tienen sus paneles solares, ya dicen que son energías limpias, pero en realidad la están generando con gas. Esto es lo que está sucediendo en el Parlamento abierto. Vamos a escuchar rápidamente estas dos preguntas, una a favor y otra, pues, podemos decir, cuestionando en contra, y las respuestas al respecto. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió en este Parlamento abierto, porque la verdad este debate se está poniendo pues cada vez más bueno. Vamos rápidamente a escuchar. Muchas gracias por su respuesta. A ver, tenemos en plataforma y en este orden las solicitudes para hacer preguntas. Aparte de la que se formuló, cuya respuesta escuchamos, a nuestro compañero Rafael Hernández Villalpando, y en ese orden a Gabriel Cuadri, y luego a Joana Felipe Torres y a Susana Prieto, y concluiríamos con ellos nuestra jornada, repito. Si está en plataforma presente nuestro compañero Rafael Hernández Villalpando, si pueden poner el cuadrante de quienes están enlazados por Zoom. Gusto en saludar a todas y a todos. Adelante, si tiene un minuto, por favor. Varios que se convocaron por parte de la mesa directiva. Saludo a todas las diputadas y diputados y a las expertas y expertos en esta materia que sin lugar a dudas, intentan arrojar luces sobre temas donde el 99% de la población, incluidos los diputados como su servidor, no somos expertos en una materia tan acuciosa desde el punto de vista tecnológico. Yo preguntaría, este derecho a una vida digna a través de la generación, transmisión, transformación y entrega de la energía eléctrica, ¿es negocio o es una obligación de Estado para que progrese un país? Y además, la segunda pregunta, no solamente es España, Inglaterra y muchos países más están en crisis por haber adoptado el sistema de entregar la producción y generación y entrega de la energía eléctrica a la iniciativa privada, a las empresas. Entonces, queda aquí mi planteamiento y lo que me quieran responder cualquiera de los ponentes, les voy a agradecer. ¿A quién dirige usted su pregunta, compañero? A quien quiera que me quiera responder. Yo le quiero responder, si no le importa. Estoy familiarizado con los nombres de los ponentes. ¿Cómo no? Yo le respondo, si me permite. Soy Rosana Tibarrios. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, por su pregunta. Bueno, con mucho gusto, diputado, le explico por tercera vez en este día cómo funciona, con mucho gusto, cómo funciona el tema de los precios y las tarifas eléctricas en Europa y en Estados Unidos. Es irrelevante si el electrón lo hizo una empresa del Estado, una planta que sea propiedad del Estado o una planta que sea propiedad privada.
Lo que está pasando en Europa es resultado de dos cosas. Uno, gas natural. Gas natural. Está carísimo, los rusos están haciendo cosas ahí raras. Es gas natural lo que más ha subido. Dos, las reglas regulatorias que cada país tiene puestas para reconocer lo que pasa en el día a día con los combustibles han provocado que la electricidad suba mucho. ¿Qué tenemos en México? Un gas más barato, afortunadamente. El gas que nosotros consumimos en México es considerablemente más barato que el que consumen en Europa. Más o menos una idea, aquí nos anda costando por ahí de $5, allá anda costando como 40. Uno, dos, la regulación en México permite, ya lo dije, lo digo otra vez, que la CFE, suministro básico, refleje a sus consumidores el precio de los contratos en primer lugar, los contratos de largo plazo, los electores que compran contrato de largo plazo, y en segundo lugar, lo que pasa en el mercado eléctrico del día a día, en el mercado del despacho, en el mercado marginalista, todos estos comentarios. Entonces, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que un día tengamos un problema de precios? Todo dependerá de cómo esté compuesta nuestra matriz eléctrica, independientemente de quién sean las plantas. Si tenemos más plantas a gas, a combustóleo, a diésel y a carbón, y todos los días están cambiando los precios, esa volatilidad se va a reflejar, número uno. Número dos, si seguimos debilitando el regulador, en lugar de refortalecerlo, por supuesto que las decisiones de regulación que tienen que ser técnicas y poniendo al ciudadano al centro, se ven debilitadas porque responden a una agenda política que por naturaleza es de corto plazo. Segunda pregunta, el derecho a una vida digna, les decía, ¿es un negocio o una obligación? Es una obligación de cualquier Estado procurar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, sin duda. Uno, dos. Le podemos rogar que concluya. Que me apure. Esa respuesta. La energía eléctrica es indispensable, sí. Tres. Aquí el punto, diputado, es cómo, con la empresa del Estado o con una mezcla de empresa del Estado e iniciativa privada. Mi respuesta. Muchas gracias. Aquí Presidente, ¿me permite? el ponente Ornelas nos pide el uso de la palabra también para dar una respuesta a esta pregunta que no tenía destinatario ponente preciso. Por Sí, favor. claro, y vamos a dividir la respuesta entre los dos, entre el maestro Héctor y un servidor. Correcto. Empezaría Entonces, tiene rápidamente. un Sí. minuto y medio y minuto y medio. Así es. Rápidamente respecto al tema europeo, ¿qué ha estado pasando en Europa? Resulta que tuvieron pues, menos aire y menos sol pues, de lo que esperaban, entonces tuvieron que recurrir a combustibles pues, fósiles como el gas o como el carbón en algunos casos, o energía limpia pero firme como la generación nuclear. No sé, ejemplo rapidísimo, España depende mucho del gas de Argelia, Alemania depende mucho del gas de Rusia. Al haber problemas, pues bueno, geopolíticos también en el gas, hubo un incremento muy alto en los precios de gas, se combinó con baja energía intermitente, hay impuestos también a lo que se genera con dióxido de carbono. Entonces, todo esto ha hecho que los precios en Europa se vayan muy arriba. Y si es un ejemplo para nosotros, tenemos que estar volteando para allá. Nosotros tenemos una dependencia del 63% del gas natural licuado. Entonces, por eso la importancia de la transición energética, de que tenemos que buscar una independencia energética y que no estemos dependiendo de fuentes primarias de otros países. Entonces, hacia allá tenemos que ir construyendo esta, le llamaría independencia energética del país. Continuaría el maestro Héctor.
de ¿es obligación de CFE, del Estado o es negocio? Pues son las dos. El Servicio Público de Energía Eléctrica es una obligación, en este caso, del Estado o del gobierno en turno. Y para el desarrollo del país, donde participan privados, pues se convierte en una situación que obviamente tiene que ser de negocio, no la vamos a regalar. Todo esto lo regula el capítulo económico que está planteado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo que se trata es de defender a la electricidad como una actividad prioritaria y estratégica para el país. Ese es el objetivo. Y eso pasa por poner orden, evitar que nos sigan saqueando y, desde luego, establecer los mejores mecanismos para llevar a cabo este propósito. Yo preguntaría, ¿los órganos reguladores, por ejemplo, que se tienen en todos los países, son capaces de poner en orden a los Estados Unidos? Hay algunos ejemplos y termino. Shell, en Argentina, la puso de rodillas en su oportunidad, porque se quejó con su gobierno de Estados Unidos, interviene, hace un procedimiento de intervención y obviamente la somete. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con todos esos aspectos. Agradezco mucho las respuestas. Cuando las preguntas van dirigidas así a nadie en particular, bueno, pues se puede provocar una respuesta de 3, 6, 9 minutos y todo está muy bien, todo está muy bien. Solo que luego unas preguntas le roban el espacio a la otra. Podemos ampliar a otros ponentes que quisieran también agregar su punto de vista y lo podemos hacer, pero les ruego que nos permitan darle turno a quienes habíamos anunciado previamente. Entonces, si el diputado Gabriel Cuadri está en plataforma, le rogamos que formule su pregunta en no más de 1 minuto, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Adelante, señor. Perfecto. Bueno, es una serie de comentarios relevantes a todo esto. Uno, la generación con combustóleo produce casi 900 kilogramos de CO2 por megawatt hora. Las energías limpias producen 0. Esto es fundamental para la transición energética, el cumplimiento de los compromisos de México en el Acuerdo de París y para cumplir con la Ley de Cambio Climático y la propia Ley de Transición Energética en México. En las subastas, con respecto a ellas, que CFE se vio desplazada, CFE se desplazó porque CFE no quiso participar, no quiso o no pudo, se automarginó del proceso de subastas, porque CFE no tiene capacidad de emprender nuevos proyectos. En 6 años no ha emprendido un solo nuevo proyecto CFE. Durante este gobierno no va a concretar un solo proyecto nuevo de generación la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos habla muy claramente de las capacidades de un monopolio del Estado. Otro tema, hay muchos permisos de generación por más de 100,000 megawatts, claro, pero solo son esos, son permisos, son papeles. Lo que importa son los permisos de interconexión, que los otorga el SENACE a partir de las capacidades de la red y de las necesidades y de las condiciones de demanda. O sea, no tiene nada de malo que haya demasiados permisos de generación. Otra mentira, el Estado hoy controla el sistema eléctrico a través del SENACE, que es un órgano autónomo del Estado. Diputado Cuadri, vamos a tener todas las horas que usted quiera y todos para debatir entre nosotros. Si formula su pregunta alguno de los ponentes, será para bien de este foro. Al final la pregunta es, ¿qué opinan los ponentes de lo que estoy diciendo? O sea, el Estado hoy controla a través del SENACE, de la CRE y de CFE al sistema eléctrico. Es una mentira que el Estado haya perdido la rectoría sobre el sistema eléctrico. Y por último, para terminar rápidamente, es una mentira que con las energías limpias se abata o se disminuya o se elimine la confiabilidad y la estabilidad del sistema eléctrico. Alemania ha reducido significativamente su generación con energías fósiles. Diputado Cuadri, ha tomado usted 2 minutos, el doble de sus compañeras y sus compañeros. Le vamos a rogar que concluya y le vamos a pasar la palabra. Alemania tiene una penetración altísima, igual que muchos otros países como Dinamarca, Gran Bretaña, España, California y Texas, y no tiene ningún problema de estabilidad. Es simplemente un tema de manejo. Muchas gracias por sus acertos. El ponente Ornelas quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, diputado Cuadri, primero decirle, a lo mejor no participamos en el nivel que esperaba, aunque sí participamos y es más, tenemos los sumeros participando, es parte de las subastas que obtuvimos como CFE. Pero esto me lleva también
al tema del reconocimiento del pago por los certificados de energía limpia, aunque yo sé muy bien que así lo plantearon, esos certificados se hicieron para promover la incorporación de estas energías. Lo que no creo sea justo es que el 55% de la energía eléctrica limpia que se entrega al sistema es de CFE y nada más le son reconocidos el 8% en certificados de energía limpia. Entonces, entregamos energía limpia al sistema, pero además tenemos que estar comprando certificados fuera para poder cumplir con todo lo que se requiere de certificados. Asimismo, mencionó los sistemas de Alemania, de Gran Bretaña, etcétera. Los sistemas eléctricos europeos, en primera, Europa es un sistema interconectado entre sí. México tiene pequeñas interconexiones con Estados Unidos, con Guatemala, pero nosotros no podemos depender ni de Estados Unidos ni de Guatemala. Allá sí hay una alta dependencia. Alemania depende mucho, como mencioné, del gas ruso, y cuando no tienen las energías intermitentes, recurren al carbón fuertemente. España depende totalmente, la confiabilidad de su sistema depende totalmente de Francia, que Francia, el total de su generación es nuclear, es limpia, sí, pero la confiabilidad de España está basado en eso, igual la confiabilidad de Inglaterra. Y así hay una serie de países, pero digo, las condiciones de ellos son diferentes a las condiciones de nosotros. La transición energética debe de ser de acuerdo a nuestras condiciones como país, no como a las condiciones de países que están además del otro lado del océano. Muchas gracias.